Te mostramos la realidad que viven las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Y la cruda experiencia que afronta la Iglesia Católica, misma que no ha escapado de las represalias, hostigamiento y amenazas gubernamentales. Somos Redes de Nicaragua, una nueva alianza de periodismo independiente. Aunque el régimen de Daniel Ortega ha querido acabar con la Iglesia Católica en Nicaragua, persiguiendo y encarcelando a sus sacerdotes y obispos, así como embargando cuentas bancarias de las diócesis y prohibiendo procesiones, lo que ha logrado es que la semilla de la fe germine en varias partes del mundo. Un ejemplo claro es el caso del padre Edwin Román, quien desde el pasado 3 de agosto del año 2021 ya no pudo regresar a su parroquia San Miguel Arcángel en Masaya, una ciudad ubicada a unos 28 kilómetros al sur de Managua, después de un viaje de 10 días a Miami, viéndose obligado al exilio en Estados Unidos, debido al acoso y a las amenazas constantes en su contra y de la misma iglesia. Recuerdo que en los primeros días de tener que quedarme por acá, pues yo he viajado muchas veces a Miami, pero ya con una decisión, haber venido supuestamente a regresar en 10 días a mi parroquia, a Masaya, y después no tenemos que quedar por la amenaza porque se arreciaron más. Y recuerdo que yo entré en crisis. Monseñor Báez me dijo algo que siempre me quedó grabado: el pueblo de Dios está donde quiera. Y es cierto, el pueblo de Dios está aquí en Miami, donde quiera está el pueblo de Dios, que hay que servir a la iglesia. Pues gracias a Dios, el padre Marcos Somarriba aquí en Santa Ágata me ha abierto la puerta, vivo aquí en la Casa Curada, la comunidad también pues me ha recibido. A pesar que han pasado 25 meses, el religioso reconoce que todavía es algo difícil para él, pues dejó su trabajo pastoral de muchos años en su querida Masaya, quien fue foco de resistencia durante la rebelión de abril. Actualmente el padre Román no tiene a cargo una parroquia, pero ofrece su ministerio en la iglesia Santa Ágata, donde también reside. Además, colabora con otros templos católicos cercanos. El padre Marcos Somarriba, párroco de la iglesia Santa Ágata en Miami y exiliado de Nicaragua en los años 70, coincide con el sacerdote Román y asegura que la fortaleza de la iglesia y sus ministros es la universalidad. Primero, la fe es universal. Se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estamos en todo el mundo. Nadie puede desterrar la fe. Lo que pueden desterrar es al fiel, pero nunca la fe. Y eso nunca lo van a lograr. Es que nos apegamos al Dios que fue el primer exiliado, a Jesús. No lo anduvieron persiguiendo para matarlo. ¿Por qué? Porque era una amenaza para el rey Herodes. Se tuvo que ir a Egipto los padres. Y así ha sucedido con muchos nicaragüenses, muchos cubanos, muchos venezolanos. Pero nos comparamos y lo hablamos y encontramos esperanza en eso. Otra semilla de fe germina en Michigan, Estados Unidos, país donde se estableció Manuel Antonio Obando Cortenado, luego de ser desterrado junto a 222 presos políticos, ser parte del equipo de comunicación de Monseñor Rolando Álvarez desde el 2015, puso al joven en la mira del gobierno de Ortega, quien lo llevó a la cárcel el 11 de diciembre del 2022 y posteriormente lo desterraron. Obando estuvo 3 meses detenido en la Dirección de Auxilio Judicial, una cárcel conocida como El Chipote en Managua, donde fue sometido a largos interrogatorios. El laico asegura que su destierro empezó la noche del miércoles 8 de febrero cuando fue trasladado al aeropuerto Augusto César Sandino. Afirma que sigue orando por la iglesia de Nicaragua y por los sacerdotes. Incluso en sus redes sociales lleva un recuento de los días que Monseñor Rolando Álvarez lleva encarcelado. Monseñor Rolando Álvarez fue secuestrado el 19 de agosto del año 2022 y trasladado a Managua. Obando, quien estaba recién operado de la vista, recuerda vivir aquella noticia con dolor. El obispo, condenado a 26 años de cárcel en un juicio plagado de arbitrariedades, permanece encarcelado en el sistema penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo, en Tipitapa. Desde el 2018, año en que se desataron las protestas cívicas en oposición a unas reformas a la seguridad social,
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desataron una ola de ataques en contra de la Iglesia Católica que se puso al lado del pueblo, y desde entonces hay sacerdotes desterrados, encarcelados, exiliados, y quienes permanecen en Nicaragua son vigilados y acosados. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina explicó que la Iglesia Católica siempre ha estado expuesta a adversidades y enemigos. La autora del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, entre abril del 2018 y marzo del 2023, registra 529 agresiones en contra de la Iglesia Católica. Sin embargo, la cifra varía debido a los recientes ataques, como el ocurrido con la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús. Los nicaragüenses comenzaron en 2019 con el exilio del primer obispo, Monseñor Silvio Báez. Producto de este clima adverso contra la Iglesia y la persecución en su contra, el obispo de la diócesis de Danlí, Honduras, Monseñor José Canales, quien sigue de cerca los ataques del régimen, dice que están atacando a las estructuras de la Iglesia, a quienes han sido y son sus pastores. El obispo hondureño también resiente que se niegue el ingreso a los propios nicaragüenses, y es lo que considera un atropello de los más crueles, mencionando que por algo el Papa Francisco dijo que se trataba de una dictadura grosera. Asimismo, Monseñor Canales sostuvo que es una de las pruebas más duras que ha recibido la fe católica en la historia del continente americano. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, en su informe titulado Violaciones a la libertad de culto y pensamiento, ataques a la Iglesia Católica y a la feligresía católica en Nicaragua, identifica 4 etapas de la represión contra la Iglesia. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, en su informe actualizado sobre Nicaragua, detalla un deterioro generalizado de la situación en el país centroamericano. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo Telcor cerró 12 medios de comunicación asociados a la Iglesia Católica en juicios donde no se respetaron las normas procesales. 5 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo fueron condenados a 10 años de prisión por los delitos de atentado contra la integridad nacional y la propagación de noticias falsas. Otro caso reciente que se mantiene bajo el anonimato es el del Padre Juan, a quien llamaremos así por su seguridad. El religioso tenía a cargo más de 20 comunidades en la zona norte de nuestro país. Su labor pastoral alcanzaba a más de 5.000 personas. Este salió de Nicaragua por amenazas del régimen de Daniel Ortega y asegura que la evangelización de la Iglesia se encuentra amenazada. El religioso describe que hay mucha dificultad para evangelizar, no hay permisos para las actividades como peregrinaciones e incluso no hay autorización para la realización de las vigilias. Además asegura que la Iglesia en Nicaragua vive en carne propia el pasaje evangélico, donde se hiere al pastor y se dispersan a las ovejas. Las prédicas de los sacerdotes también están limitadas por las amenazas constantes que reciben. En Nicaragua estamos viviendo con prudencia y cuidado. Los sacerdotes ahora no pueden decir mucho porque corren el riesgo de ser exiliados, como muchos casos. Te mostramos la realidad que viven las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Y la cruda experiencia que afronta la Iglesia Católica, misma que no ha escapado de las represalias, hostigamiento y amenazas gubernamentales. Somos Redes de Nicaragua, una nueva alianza de periodismo independiente.